Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Matemáticas en la Historia con Álvaro. Hoy voy a hablaros del origen y la historia de la teoría de la probabilidad. Los orígenes son claramente el juego y el azar. Los conceptos de probabilidad y azar siempre han estado ligados al hombre y sus comportamientos. Esto lo podemos relacionar por el interés del ser humano hacia el juego. Ya en los tiempos de las civilizaciones sumerias y asirias, estos usaban un hueso extraído del talón de sus animales que tenían en sus ganaderías, siendo este llamado astrágalo o talus, que tenía la capacidad de caer en 4 diferentes posiciones, con lo que puede ser considerado de nuestros actuales dados, si bien nuestros actuales dados tienen 6 caras y forma cúbica. También los egipcios tenían juegos del estilo y tableros donde poder registrar los resultados de este juego. Esto se ha encontrado en tumbas en el antiguo Egipto. Existen registros donde los juegos de dados acompañaron a todas las civilizaciones desde los tiempos de los romanos hasta el Renacimiento. Y una vez más se puede ver la transversalidad de las matemáticas y las civilizaciones, pues durante las cruzadas, más concretamente la tercera, ingleses y franceses hablaban de un juego llamado hazard, donde, o que tiene la raíz etimológica en la palabra proveniente del árabe al-hazar, que significa dado. Como ves, el concepto de probabilidad ya está cerca. Y vamos a empezar a sentar las bases del origen de la probabilidad, o teoría de la probabilidad. Dicen que durante el siglo XVII los franceses Fermat y Pascal trataron de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, que tanto gustaban al público en general. Y ellos, durante estas investigaciones, empezaron a sentar las bases de la teoría de la probabilidad. También hay gente que habla de un médico y matemático italiano, Gerolamo Cardano, un siglo anterior a estos dos sabios franceses, del cual era conocida su afición al juego y que hacia 1520, en un libro que publicó muy posterior, fue donde empezaron a escribirse los primeros bocetos del concepto de probabilidad. El libro que escribió Cardano era el libro de los juegos de azar, que como hemos dicho fue editado muy posteriormente a él, hacia 1660, casi 100 años después de su fallecimiento. A él también se le reconoce como un precursor de esta rama de la matemática. En la segunda parte del siglo XVII y durante el siglo XVIII, grandes de la ciencia, como el suizo Jacob Bernoulli o el francés Abraham de Moivre, profundizaron en la teoría de la probabilidad, y fe de ellos son los libros que publicaron. El primero de ellos que hablamos es Moivre, que tiene 2 libros sobre el azar y la independencia de los sucesos. Los libros son llamados The Doctrine of Chances y Miscelánea Analítica. Y el suizo, muy célebre en este campo por su obra póstuma, Ars Conjectandi, el arte de la conjetura, donde se recogen temas de la distribución binomial y la ley de los grandes números, que se trata de un teorema de probabilidad que describe la estabilidad a largo plazo en los aconteceres de una variable aleatoria. Y en lo que es realmente el origen final, o donde se empezaron a sentar las bases, fue donde apareció Laplace. A comienzos del siglo XIX, Laplace publica su libro Teoria analytique des probabilités, donde expone un análisis matemático de los juegos de azar. Es de donde sale la definición clásica de probabilidad, que es el cociente entre el número de casos favorables y el del número de casos posibles. Sin embargo, pese a esto, la probabilidad aún no fue aceptada como una rama de las matemáticas en sí. Hubo que esperar otros 100 años. Y fue la teoría definitiva de la probabilidad que promulgó Kolmogorov. Hasta que este ruso, Andrei Kolmogorov, a principios del siglo XX no publicó su teoría, no fue considerada la probabilidad como una rama de la matemática en sí. Kolmogorov, durante los años 30 del siglo pasado, establece una serie de axiomas que forman las bases matemáticas para sentar la moderna teoría de la probabilidad, además de responder a paradojas existentes en relación a esta que habían dejado anteriores científicos como Laplace y los cuales hemos hablado en anteriores minutos de este vídeo. Si te ha interesado, suscríbete a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro. O sigue disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota. Gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.